Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa. La verdad es, como lo decimos todos los miércoles, un verdadero placer poder estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo una nueva noche de terror, ¿sí? Espero que estén dispuestos para compartir las historias que tenemos preparadas para ustedes. Se va terminando el año, quedan algunos programas, quedan pocos programas. En realidad, si no saqué mal la cuenta, me parece que estamos alrededor de los 8 programas aproximadamente, más o menos por ahí, para terminar el año, por supuesto, ¿sí? Tenemos todavía la noche de terror en vivo, la del día 8 de noviembre, donde vamos a estar además sorteando, me parece que algunas presencias en lo que va a ser una despedida como más privada, ¿no? Como hicimos ya hace un par de años atrás. Bueno, la verdad que la pasamos muy lindo, queremos repetir la experiencia, pero esas personas que van a poder participar van a ser por sorteo, porque es un número muy limitado, por supuesto. Lo vamos a hacer en casa, entre la gente que asista el día viernes 8 de noviembre a la noche de terror en vivo, ¿sí? Así que bueno, es como para que vayan tomando nota, para que vayan teniendo en cuenta y se vayan sumando también a los amigos que están siempre acompañándonos, a quienes agradecemos profundamente, de verdad. Estamos en la planificación de lo que va a ser la última parte de este año. ¿Están ahí? Bueno, espero que manden sus mensajes, sus WhatsApp 155 95 17 45. Repito, 155 95
1745 para que puedan enviar los WhatsApp. Cuéntenos desde dónde están escuchando, si están trabajando, dónde también, estaría bueno. Y para los que quieran formar parte del grupo de Telegram, primero bajan la aplicación a su teléfono, bajan Telegram a su teléfono y luego me agendan con este número que les paso, 156 29 11 81. Repito, 156 29 11 81. Me agendan con ese número para los que bajen Telegram. Repito, bajan la aplicación a su teléfono, 156 29 11 81 es mi número para que agenden, me mandan un mensajito y lo hacemos entrar en el grupo donde hay muchos chicos, cerca de 700 que comparten sus historias, que la verdad me ha sorprendido gratamente la buena onda de toda la gente que está formando parte de ese grupo, que comparten historias, relatos, algunos momentos también. Se ha formado un grupo muy lindo, muy respetuoso, y eso está muy bueno, está muy bueno porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Los chicos solos se encargaron de que el grupo tenga esas características, y está muy bueno, ¿sí? Repito, bajan Telegram y luego me agendan con este número, 156 29 11 81. Bueno, vamos a comenzar la noche de terror, los relatos. Ahí estamos, preparando algunas cosas. La radio está completamente oscura y me pareció... Bueno, en fin, después se lo voy a relatar, ¿sí? Para los que están viendo la transmisión en vivo, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo en el Face de la radio, que es Radio Contacto 104.5. Tiene un loguito blanco. Y ahora, en un ratito, vamos a retransmitir desde mi Face. Así que les pido a los que están escuchando y a aquellos que van a ver la transmisión, que compartan la transmisión. Así podemos llegar a un poco más de gente, más lejos, nos van conociendo. Agradezco a todos los amigos que son de otras provincias o están en otros países y recomiendan y comparten nuestro programa. Un saludo grande para todos ustedes, donde quieran que estén, en cualquier país. Un saludo grande para todos nuestros hermanos que nos escuchan, de México, de Chile, de Venezuela, de España, de Uruguay. Bueno, en fin, a todos los que están del otro lado, un saludo enorme, ¿sí? No estamos solos. Mucha gente jura haber visto o haber sentido la presencia de algún espíritu. Mucha gente jura haber sido testigo de algún hecho paranormal, una sombra extraña dentro de nuestra habitación, algún movimiento casi imperceptible, alguna presencia en algún camino solitario. ¿Quién de nosotros no escuchó alguna vez voces extrañas, susurros o gritos? ¿No tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino sin causa alguna? Queremos creer que todo eso es parte de nuestra imaginación, pero muy pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminan por el cementerio o por alguna ruta lejana y solitaria. Historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos conocemos a alguien al que le ha pasado algo y que lo cuenta siempre que nos reunimos. Esas vivencias, esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan y asombran aún hoy,
esas historias son las que vamos a compartir esta noche. Historias de terror. Bueno, esta primera historia que vamos a compartir es narrada por Ángeles, que dice María de los Ángeles, que dice: bueno, quiero también hacer mi aporte al programa y contarte una historia quizás muy parecida a las que he escuchado dentro del programa a lo largo de los años. De hecho, me sorprendo a veces de escuchar entre tantos relatos situaciones que se acercan mucho a aquello que voy a narrarte en este momento. Resulta, bueno, primero que nada quiero contarte que hoy tengo 2 hijos ya adolescentes, pero hace algunos años, exactamente hace 16 años atrás, más o menos, cuando ellos eran aún muy chicos, tenían por aquel entonces 4 o 5 años el mayor. Teníamos allí en la casa donde vivíamos por aquellos años una familia a quien, bueno, nos habíamos conocido, hacía poco tiempo que vivíamos por allí, y en lo que era la cuadra de la casa donde nosotros vivíamos no habían demasiadas casas habitadas. De hecho, habían 2 casas, una abandonada, la otra en construcción, algunos baldíos. No conocíamos muy bien a la gente, solamente aquel que vivía justo enfrente de casa de nosotros, una familia muy amable, que fuimos de a poquito también conociéndonos. Era a quienes más veíamos. Teníamos un vecinito que era amigo de ellos, de mis hijos, ¿no? Estaban casi todo el día juntos. Allí donde estábamos nosotros, hacia el fondo, no había aún división en los terrenos. Solamente una tapia hacia el lado derecho, donde había esta casa que aún estaba en construcción. En los terrenos que daban hacia el fondo no había ningún tipo de separación tampoco, ¿no? Ellos podían pasar de una casa a la otra, es decir, de la nuestra a la de este amiguito de Lucas, por el fondo sin ningún problema. Y lo hacían durante todo el día, jugaban. Bueno, y cuando llegaba la hora de ir a dormir, este nenito siempre venía y me saludaba. A veces venía con su mamá, o al revés, nosotros también. La verdad que era algo realmente muy lindo, nos daba una tranquilidad grande, que los chicos pudieran jugar sin ningún problema, sin tantas preocupaciones como hay hoy. Con el tiempo, o con el paso del tiempo, fuimos haciéndonos un poquito más amigos. En una oportunidad, un día, este nenito que les cuento se enfermó. Y bueno, nos preocupamos todos, por supuesto, ¿no? Cuando lo llevaron, porque nosotros no nos imaginábamos, por ejemplo, que iba a quedar internado. La cuestión es que pensábamos que se trataba de una enfermedad, un momento difícil al que iba a sobrepasar. Pero con el paso de los días, 2 o 3 días, no mucho más que eso, su situación se agravó, se puso mal. Veíamos muy poco a la familia, o a sus padres más que nada, porque claro, pasaban prácticamente todo el tiempo en el hospital. Y para verlo
o era muy de noche o cuando nosotros íbamos a acompañarlo un rato en el hospital, ¿no? Lograron estabilizarlo, se compuso, volvió a decaer, se puso mal. Estuvo así 3 semanas, quizás un poco más, no recuerdo exactamente. Pero con el paso de los días se había puesto muy mal, y para tristeza de todos, este nenito falleció. Realmente había mucho dolor, mucho dolor. Imagínense la familia, por supuesto, como le pasaría a cualquiera, ¿no? Una criaturita tan chiquita, además un nene tan dulce, ¿no? Nosotros llegamos a conocer muy bien. Fue un momento difícil para todos. Uno en estas circunstancias no sabe qué decir, o nada de lo que diga, por supuesto, logra calmar el dolor de la familia, de quien ha perdido a un ser querido, mucho menos si se trata de un nenito tan chiquito, ¿no? Yo no encontraba la manera, no encontraba la forma de explicarle a mi hijo que, por supuesto, eran muy amiguitos, como les digo, jugaban prácticamente todo el día juntos, ¿no? No encontraba la manera de explicarle que había fallecido. Cada vez que me preguntaba, yo no podía controlarme, me sentía ahogada, lloraba, trataba de que él no se diera cuenta, pero era imposible. La cuestión es que los días pasaron y mi hijo estaba muy triste. Recuerden que les conté que tenía dos nenes, ¿no? Bueno, Lucas estaba muy triste, muy mal. Yo le hablaba mucho, pero él seguía igual, seguía triste. No entendía lo que significaba, imagínense con esa edad. Morirse, pensaba que en algún momento iba a volver, porque nosotros le contábamos que estaba internado, que ya iba a volver, que iba a volver. Y no fue así. Y él se quedó esperando que él volviera. Una noche ya muy tarde, me desperté pasada las 2 de la mañana, porque algo me despertó, algún sonido, algún ruido, alguna actividad. Y cuando me senté en la cama, escuché ruidos en el comedor. Salí de mi habitación, estaba prendida la luz del baño, es decir, daba una cierta vislumbre a lo que era el comedor y el pasillo, pero cuando encendí la luz del comedor, encontré a mi hijo sentado en el piso, con un montón de soldaditos plásticos que él tenía y otros juguetitos, cerca de la puerta del baño, con poca luz, pero la suficiente como para ver, ¿no?, en ese ambiente. Primero pensé que quizás lo había hecho sonámbulo, que estaba realmente dormido. Entonces lo hablé, le pregunté, traté de definir si estaba dormido o no. Y no, él estaba despierto. Pensé inmediatamente que la muerte de su amiguito le había afectado más de lo que yo pensaba. De hecho, en algún momento, con mi marido, pensamos en llevarlo a un psicólogo, algún tipo de ayuda, para sobrellevar ese momento que ni siquiera nosotros podíamos manejar. Mi marido me convenció en algún momento de que ya se le pasaría, que se iba a olvidar, que había que acompañarlo. Pero a partir de ese día pasaron muchas cosas extrañas. Recuerdo que una noche nos despertamos con mi marido porque escuchábamos ruidos en la pieza de nuestros hijos y fuimos hasta allí. Estaban los dos despiertos y el más chiquito me dijo: mamá, y señaló hacia una de las esquinas de la habitación.
diciéndome que Diego estaba ahí. Es decir, Diego era el nenito que falleció. Nosotros nos miramos primero nosotros y yo de verdad miré esperando ver algo, pero no vi absolutamente nada extraño en ese momento. Pero dijo, mamá, Diego está ahí. Yo inmediatamente lo levanté del piso. Mi marido llevó a mi otro hijo también a la cama, porque en ese momento sentimos un poco de miedo, mucho más yo que mi marido, o al menos yo lo manifestaba más que él. Recuerdo que esa noche tardamos un poco en dormirnos, ¿no? Acompañándolo a los chicos, y yo todo el tiempo sentía algo extraño. Nos dormimos y en cierto momento de la noche yo sentí muy claramente como si alguien más se hubiera sentado, hubiera subido a la cama, y me desperté porque pensé primero que alguno de los chicos se bajaba, mi marido, no lo sé, y interpreté en ese momento que uno de ellos se estaba bajando de la cama, teniendo en cuenta lo que ya había pasado de encontrarlos en distintos lugares de la casa. Tuve miedo, pero los chicos dormían. Luego, cuando estaba despierta aún, a punto de dormirme, volví a sentir lo mismo. Era como si alguien más subiera a la cama. Fue algo muy extraño, pero inmediatamente se me vino a la cabeza este nenito, ¿no? Diego. Después que amaneció, lo conversé con mi marido, y según él también lo sintió, pero pensó que era yo, pensó que los chicos se movían más en la cama. Pero pasó aquello. Una noche, unos días después, dormidos los chicos y nosotros estábamos conversando, cuando de pronto sentimos una risa. Y nos imaginamos que de nuevo mis hijos estarían despiertos, ¿no? Que estaban jugando, o estaban hablando. Porque fue muy clara la risa, ¿no? El sonido. Pero cuando fuimos a ver, ellos estaban dormidos. Cuando salimos de la pieza, vimos al perrito que teníamos, que era muy chiquito, un perrito muy chiquito, como que jugaba con alguien. Lo veíamos que se echaba con las patitas de adelante y movía la cola, como si estuviera jugando con alguien, ¿no? Y cuando me di la vuelta para salir hacia la cocina, volví a escuchar esa risa. Mi marido me agarró del brazo, nos sentamos nuevamente y comenzamos a preguntarnos, ¿no? Si ese nenito, Diego, vendría a visitar a nuestros hijos, si aún estaba por ahí. Yo sentía mucho miedo. Mi marido no lo demostraba tanto, pero al día siguiente hablamos con un sacerdote. Mi marido había sido catequista mucho tiempo en una iglesia de la banda y conocía a este sacerdote, y él nos preguntó si a ese nenito le habían hecho las misas, le habían rezado la novena, si habían hecho bendecir la casa, si estaba bautizado. La verdad, yo creo que sí. Eran cosas que no me animaba a preguntarle a su mamá porque estaban sufriendo muchísimo. Pero mi marido habló con Juanjo, que era el papá de este nenito, para contarle lo que pasaba, lo que creíamos, y consultarle esto que nos había dicho el sacerdote, ¿no? Dieguito estaba bautizado, sí, por supuesto, pero no habían hecho, no le habían rezado la novena.
Fue mi marido con este sacerdote quien lo puso en oración, quien comenzó la novena, quien rezó por él, e incluso fue a nuestra casa. Bendijo la casa e hizo una oración muy linda, la casa de nuestros vecinos también. Fue una tarde en la que lloramos muchísimo, muchísimo. Me ponía muy mal ver a mi amiga, a este matrimonio, sufriendo tanto, y la sola idea, ¿no?, de que este nenito se haya ido, de que haya fallecido, me lastimaba mucho. Uno piensa a veces en sus hijos. Las palabras de este sacerdote nos daban un poco de calma, pero ese dolor es intransferible, ese dolor no se va fácilmente. Pero bendijo la casa, dijo algunas cosas que realmente nos tranquilizó un poco. Y estuvo ahí por más de 3 horas. En cierto momento, era como si este sacerdote le estuviera hablando a este nenito, ¿no?, a Dieguito. Yo miraba para todos lados en ese momento, tratando de ver algo distinto. Pero sentía por momentos que le hablaba a él. No sé, yo recuerdo que decía cosas como que Dios le tenía preparado un lugar maravilloso, que aquí todos íbamos a estar felices, que íbamos a estar bien, y nos decía a nosotros también que Él estaba junto a nuestro Señor. Yo estaba muy asustada y triste en ese momento. La cuestión es que estuvimos conversando durante un rato largo, fue un momento muy difícil, es verdad, y luego este sacerdote se fue pasadas las 6 de la tarde. Esa noche los chicos se durmieron, como a las 10 de la noche más o menos, y nosotros nos quedamos en el comedor, todavía muy conmovidos con lo que había pasado, con esta situación. Nos quedamos conversando con mi marido, rezando un poco, hasta la medianoche aproximadamente. Cuando estábamos a punto de acostarnos, yo fui hasta la cocina, abrí la heladera para sacar un poco de agua, y sentí como si alguien hubiera arrastrado el pie detrás mío. Y cuando me di vuelta, parado junto a la puerta que da al fondo, estaba Dieguito. Yo lo vi claramente, agarrado del marco de la puerta, como saliendo hacia el fondo. Y me dijo: chao mamá Silvia, ya me voy. Y se dio vuelta y salió. Esto duró apenas unos 5 o 10 segundos, no sé. Imagínense que me quedé helada, parada junto a la heladera, con mucho miedo, con mucha tristeza, y me di cuenta que estaba temblando. Y sin poder llamar a mi marido, rompí en llanto, comencé a llorar, a llorar. Mi marido me escuchó, que sollozaba, que lloraba, y cada vez lloraba más fuerte, y se vino asustado, me abrazó, me preguntó qué pasaba, y yo, que no podía hablar prácticamente. Le enseñé la puerta del fondo, él fue, la cerró, vino de nuevo, me hizo sentar. Cuando me tranquilicé un poco, nos fuimos a la pieza. Allí recién pude contarle lo que me había sucedido, lo que acababa de pasarme. Todavía temblaba. Fue tan real que hasta el día de hoy me acuerdo con claridad de su gesto, de sus ojos, de su mirada. Cuando le conté a mi esposo, a mi marido, me escuchó y me dijo: bueno, quédate tranquila, si te dijo eso es porque ahora va a estar bien, va a descansar. Lloré tanto aquella noche, fue algo realmente muy feo. Y cuando nos fuimos a nuestra habitación, que teníamos una ventana grande en la pieza,
vimos también que la luz de la habitación de mis hijos estaba prendida. Entonces entró mi marido primero, yo me quedé en la puerta de la habitación y mi hijo, el más chico, me buscó a mí como para decirme: mamá, Dieguito ya se fue. Fue mi marido quien pudo hablar con ellos y decirle que ahora estaba con Dios, que estaba tranquilo, que estaba muy bien, que nosotros teníamos todo lo que le dijo lo hizo mi marido, porque yo no podía hablar. Me fui a la habitación y estuve llorando por un rato largo. Luego, cuando los chicos se durmieron y mi marido vino, conversamos durante un momento. Fue realmente algo muy triste, pero por otro lado también me dejó tranquilo aquello, ¿no? Tranquila. No me atreví en esos días a contarle a su mamá. Pasaron aproximadamente 2 semanas cuando volvimos a vernos por un rato, que fuimos a tomar unos mates con ellos. Por supuesto estaban muy mal, pero en un momento vi como que lo sobrellevaban bastante bien. Y en lo que estábamos tomando mate, ella me contó que cuando dormía, que estaba llorando mucho, que le costaba dormir, sintió que le tocaron la mano, como que le pusieron la mano sobre la de ella, y ella, al despertarse, asegura que vio a su hijo al lado de la cama, sonriendo, y que fue como si una luz que no iluminó la habitación, sino que era una luz que estaba sobre él solamente, lo envolvió, y él se fue con esa sonrisa, casi sin decir nada, pero ella interpretando de que fue una despedida y de que estaba bien. Yo he escuchado a otras personas que han contado de seres, de personas de la familia, de seres queridos, que se despiden, que se van, y otros que han querido verlos y no han podido. No sé por qué nos ha ocurrido a nosotros, pero sí les aseguro, sin lugar a dudas, que fue una experiencia que cambió para siempre nuestras vidas. Pasaron los años, mis hijos hoy, como les conté, tienen entre 17 y 20 años, y seguimos siendo amigos de los papás de Diego, y si bien es cierto que han logrado sobrellevar aquella situación, por supuesto que no lo han olvidado nunca. Yo tengo grabada su mirada en aquel momento en el que se despedía. Es esto lo que quería compartir con ustedes, una historia triste, pero también que nos da fe, que nos da esperanza en creer que existe verdaderamente un lugar mucho mejor que este en el que estamos hoy. Bueno, vamos a ver si mandamos algunos mensajes de la gente que se comunica con nosotros. Por ahí me parece que está el teléfono de la radio, en algún lugar. Acá está. Espero que podamos retransmitir también. Mucha gente que se ha comunicado, muchos mensajes, agradezco a todos. Algunos de los mensajes dicen: hola, te escucho desde Las Talitas, Sergio, como siempre, escuchándote, soy Cata. Saludos a Gabriel, Rodrigo, Lucía, Víctor, que estamos aquí escuchándote. Un saludo grande para ustedes, muchas gracias. Buenas noches, amigos, como siempre, una noche más esperando el programa. Saludos desde el barrio Próspero Mena. Daniel, un abrazo grande para vos, muchísimas gracias. Saludos, Sergio, excelente el programa como siempre, un abrazo grande, esto lo dice Lucía. Hola, amigo Ser, hoy como siempre escuchando tus relatos, muchos cariños a ti, Adri, Maite, Norma Soria del barrio Sur, un saludo enorme. Hola, Guardián, soy Flor, siempre los escucho, son geniales, por favor pasen una historia de Tafí Viejo.
de la Diagonal. Saludos a mi marido Benjamín y a mi mamá Paola. Sergio, muy buena la radio. Soy Gonzalo de Villa Gesell. Te esperamos este verano. Estamos en Mar de las Pampas. Voy a andar cerca por ahí, me parece. Me parece que está cerca, ¿no? Nosotros vamos a Reta. Me parece que está cerquita. Nos llegamos, ¿sí? Así comemos un asadito, si te parece. Bueno, saluda a mi hermano Cristian, que siempre los escucha también. Alguien que dice: hola, bro, ¿cómo estás? Aquí con mi bebé Mía y mi señora Has, como siempre, escuchando las mejores historias. Saludo, que Dios te bendiga, a la familia también. Soy Mariano Lobo, un abrazo grande, querido amigo, claro que sí. Saludos también para vos. Buenas noches. Este audio que te paso es algo que escuchamos el otro día en la tumba, fue peor. Lo vamos a chequear, por supuesto. ¿Sí? Ahora dice Sergio: soy Delphi, siempre escuchándote junto a mi papá. Saludos a él, que está trabajando en Transporte 9 de Julio. ¿Tenés historia de los Bulacios? También saludos a mi abuela Zulema. Ya no escucha porque le da miedo, pero al otro día le cuento todas las historias. Ahora estoy escuchando sola la radio porque mi papá está trabajando. Un saludo grande para vos y tu papi también. Hola Sergio, soy Guillermo de Alderete, siempre escuchándote. Saludo grande para ustedes. Muy bueno el programa. Hola guardianes. Hermosa noche para escuchar historias. Excelente programa, como siempre. Soy Nicolás Abas. Un saludo grande para vos. Te escuchamos desde el barrio Este 2. Adri, More y Romy también. Sergio, escuchando en familia en Barrio Bosque. Mandanos saludos, en especial para mi mamá Sara y mi hijo Tommy, guardián. Muy bueno el programa. Soy Jair Cáceres. Un saludo grande para ustedes. Sergio, ¿cómo estás? Dice: te escucho hace 13 años. Muy bueno el programa, por favor, contá la historia de las transitas. Gracias, manda saludo a mi mamá Nancy Delgadino, que la amo mucho, a mi abuela Mabel y a mi hermano Nacho, que cumplió años ayer. Soy Matías Borges, del barrio 360 Vivienda. Saludos grandes para ustedes. La de las trencitas quizás entre en la noche que vamos a hacer, la noche retro, donde vamos a contar historias viejas, ¿sí? Muchas. Muy buenas noches, guardianes. Les quería contar lo que le pasó a mi hijo Julio Chávez. Soy Patricia, de Yerbabuena. Mi hijo tenía 11 años y en un momento lo buscaba por entero cuando volvía de trabajar y no lo encontrábamos. Fuimos a la primera confitería donde vivía un conocido. Preguntábamos si mi hijo estaba ahí y no estaba. Mi hijo había pedido permiso para ir al baño y de pronto, cuando corro la cortina, veo la ropa de él y digo: hijo, ¿estás ahí? Entonces sacó los pies y me di cuenta que no era él, que era como un hombre muy arrugado con la ropa de mi hijo. Entonces, desesperada, lo sigo. Le preguntaba dónde estaba él, si era él, y llorando digo: ¿qué será lo que le pasó a mi hijo? Me preguntaba en algún momento. Y aquella aparición de la que te cuento era un duende. No se dejaba ver los pies, solo el cuerpo. Recuerdo que era como muy arrugado, muy feo. Mi marido me agarró, me subió al camión y bajando hacia la rotonda, yo iba llorando desesperadamente, cuando de pronto veo a mi hijo corriendo por la ruta, y él iba como jugando, algo realmente extraño. Al otro día, por supuesto, lo llevé urgente a la Carmelita y me dijo que el duende quería llevarse a mi hijo. Lo curamos ahí, algunas cosas más, pero gracias a Dios nunca más volvió a pasar. Yo he escuchado muchos relatos de gente que dice: el duende quiso llevarse a mi hija, ¿no? De hecho, una familia amiga muy conocida nuestra nos contaba que en una oportunidad el duende quiso llevarse entre las plantaciones de limón que había enfrente a su casa a una de sus hijas, que la habían perdido de vista también, y cuando se dieron cuenta vieron que como a 100 metros allá en medio de la plantación alguien la iba llevando como de la mano, ¿no? Por supuesto, desesperados, gritaron, corrieron, fueron todos, ¿no? Para traerla, y la habían perdido de vista en algún momento porque se cayó en medio de los pastos, y después vieron a este duende como correr, alejándose del lugar, que después contaron que durante mucho tiempo se apareció ahí en toda la zona.
Hola, Ser, soy Darío Montivero, acá firme. Esto que les cuento es cerquita de la Diagonal, en Tafí Viejo, ahí en el barrio Pocitos Viejo, me parece que es, ¿no? Cerca de donde está el CAPS. Aquí firme escuchándote en Buenos Aires. Extraño a mi Tucumán querido. Muy buenas las historias, como siempre. Un abrazo grande. Abrazos para vos también. Ser, contá. Buenas noches, ¿no? Primero, Adri y Ser. Ya perdí la cuenta de cuando empecé a escuchar el programa La Noche de los Guardianes. El mejor programa del universo, dice Fabián Castillo. Ser, contar lo que pasó al inicio del programa. Soy Fabián Castillo de Villa Malia. No, lo que pasa es que les cuento. En este momento estamos solos en la radio con Adri. Yo me quedé completamente solo porque, bueno, Adriana había salido a cerrar la puerta. Había gente que se iba de la radio. Se quedó por un momento allá afuera. Y yo estoy viendo acá en mi pantalla la transmisión, ¿sí?, que está saliendo en este momento en el Face. Y acá a mi costado izquierdo está la puerta del pasillo por donde vi pasar a alguien. Lo extraño es que no lo vi pasar en la pantalla. Es decir, yo lo vi acá, pero no se reflejó en la pantalla. Y luego sentí el picaporte de la puerta que da hacia el pequeño patiecito que tenemos en el fondo. Y me asusté luego cuando vi que Adriana venía del frente, que no había sido ella, ¿no? Sergio, te escuchamos desde La Astenia con mi amor Franco. Excelente programa como siempre. En esta radio ocurren situaciones, ¿sí? Sergio, la familia Lescano siempre junto a vos. Muy linda historia, la del nene. Guardián, muy buenas noches, Sergio. Excelente programa. Te escuchamos hace varios años desde el trabajo. Quiero que le mandes saludos a mis compañeros, en especial Matías Figueroa, que volvió a trabajar esta semana, y mis compañeros de la Coca, Pachu y Leo. Un saludo grande para todos ellos. Ahora vamos a continuar en un ratito con algunos saludos. Le voy a pedir a Adri también que cheque ese audio. Alguno de los mensajes de... ¿Esto es de la transmisión? Bien. Para Daniel Urbano, un abrazo grande. Cristina Álvarez, desde Rafael Castillo en Buenos Aires, saludos guardianes. Brenda Díaz, estamos escuchando con mi marido desde Villa Carmela. Dice, me llamo Brenda, él es Gastón. Te cuento que todos los días siempre escuchamos las historias por YouTube. Muy bueno el programa, las historias buenísimas. Si hay alguna historia de la curva de la Vega, de la curva de los Vegas, un saludo grande. Sergio, te escuchamos con mi novia como todos los miércoles. Nico Díaz, Mar Cariñano, que dice como siempre escuchándote, haciéndote el aguante desde Tigre. Un beso grande para vos. Ignacio Pereira. Está loco estar en la oscuridad. Yo tengo un foco en la pieza de 100 y la lámpara de la mesa de luz. Y las prendía todas, dice. Vero Anse, Sergio, saludos a los guardianes, Agu y Vero. Hace un rato preguntaban de alguna historia con respecto a la curva de los Vegas. Yo recuerdo un relato muy cortito de un oyente, esto ya de hace muchos años atrás, que contaba que en una oportunidad volvía de su trabajo, pasadas las 3 de la mañana, por ahí justamente pasando por la curva de los Vegas, pero estamos hablando esto cerca ya del año 80. Imagínense, aquella zona era como muy distinta, ¿no? Para los que no conocen, para los que están lejos, para la gente de otro lugar, la curva de los Vegas es una ruta interprovincial que une Tafí Viejo, ¿sí?, con la capital tucumana, pasando por otros lugares, por otros pueblos como San José, entre otros, ¿no? Villa Carmela, San José. Y esta ruta es una ruta angosta de 2 manos nada más, que una vez que ha traspasado San José y ha pasado Villa Carmela, lo que hay hacia los 2 lados son plantaciones, ¿sí?, de limón y en algunos casos unos cañaverales también en alguna época, ¿no? Hoy sigue siendo así, pero está un poco más habitada, ha cambiado, hay muchos más barrios. Imagínense en el año 79-80 aquel lugar sin iluminación y con estas plantaciones a los lados. Un señor que volvía de trabajar contaba que él trabajaba en una empresa de colectivos que ya no está en la provincia de Tucumán y que por lo general solía llevarlo el servicio especial una vez que terminaba su labor, ¿no? Pero que cada vez que lo tenía que llevar el servicio especial,
Él terminaba llegando pasadas las 4:30 de la mañana a su casa. Entonces, en ocasiones prefería irse en su vehículo y volvía un poco más temprano. En aquella oportunidad, cuando venía por esa ruta, a la altura de la curva de Los Vegas, el auto comenzó a fallar como si se fuera quedando sin combustible, ¿no? Y por supuesto que él trataba de que el auto no se detuviera, pero no logró hacerlo. El auto se paró el motor, él se tiró hacia la orilla de la ruta y un momento intentó de nuevo dándole arranque, pero el auto no daba. Se bajó, abrió el capot para ver si podía solucionar el problema, tenía algo de conocimiento de mecánica, y dice que en la soledad de ese lugar, en el silencio de la noche, era el mes de agosto, escuchó como que alguien caminaba al costado de la ruta, era de ripio, por supuesto. Entonces se escucha claramente, ¿no?, cuando alguien camina por allí. Que él escuchó como que alguien iba caminando por la banquina y que cuando se dio vuelta, dice que vio a una mujer delgada, muy bajita, con un vestido que parecía, dice él, porque estaba muy oscuro, que parecía ser un vestido antiguo, que caminaba muy lentamente y encorvada, pero además como muy como si lo que transmitía era como mucha tristeza, ¿no? Entonces él se dio la vuelta, la vio como a unos 10 metros de donde estaba él, quizás un poquito más tal vez, y le llamó la atención porque en el momento en el que él la ve, esta mujer cae arrodillada al costado de la ruta y se queda ahí arrodillada, como cuando uno está en la iglesia y se arrodilla para rezar, en esa misma posición. Se queda mirándola por un instante, algo totalmente extraño, al costado de la ruta, casi entre los pastos, que en ese lugar se hacían un poquito más altos. Y alcanza a ver como un brillo. Cuando se da cuenta, él dice en realidad que eran los ojos de alguien, pero cuando miró detenidamente, vio la silueta de una persona muy alta. Él dice de una persona que sobrepasaba tranquilamente el 1,90 m, 2 metros, parada delante de aquella mujer. A la mujer la veía claramente. A aquella persona veía solamente su silueta como si fuera una sombra. Y veía el brillo de los ojos que por momento tenía la cabeza agacha como mirándola a esa mujer y por momentos los levantaba. Él se asustó ante esto, ¿no? Se cerró el capó del auto, comenzó a darle arranque al auto, y cuando volvió a mirar se dio cuenta que había como una vislumbre, ¿no? Ahí, muy cerca de donde estaba aquella mujer. Era como si ella hubiera prendido unas velas, 4 o 5 velas. Y aquella poca luz de las velas hacía mucho más tétrica la imagen. Veía a aquella mujer y a las velas en el piso, ella seguía arrodillada allí, y de pronto siente que golpean el auto y ve pasar al lado de él, caminando por la banquina en dirección a donde estaba la mujer, a este hombre alto, a este hombre que podía ver solamente como si fuera una sombra, una silueta, y que se perdió en la oscuridad. Él se quedó muy asustado porque cuando volvió a levantar la vista, ya aquella mujer no estaba, estaban solamente las velas. Hasta que en un momento pudo arrancar el auto. Salió a la ruta y pasando, no estaba a más de 15 metros, pasando por el lugar donde las velas estaban encendidas,
donde ya no había nadie aparentemente, cuando él volvió a mirar, dice que estaba aquella mujer arrodillada y que volvió su rostro, dio la vuelta a la cara y con la poca luz del auto él pudo ver un rostro cadavérico. Aceleró y después, mirando por los retrovisores, rápidamente la perdió de vista, pero decía que, contando su historia con el tiempo, fue descubriendo que mucha gente del lugar había visto estas apariciones o algo muy parecido, pero que además siempre se veían velas que nadie sabía quién encendía al costado de la ruta. Que un señor, que en un tiempo trabajaba en una panadería, volvía pasada las 5:30, 6 de la mañana a su casa en invierno. Le había contado, cuando se enteró de su historia, que en una oportunidad él volvía ya de su trabajo, eran cerca de las 6 de la mañana por ahí, en pleno invierno oscuro, lloviznaba, y en un momento, cuando va a pasar la curva, o cuando va a llegar en realidad él a la curva, ve como que si estuviera iluminada en el piso, ¿no? Y se da cuenta que de los dos lados de la ruta, a los costados, habían velas encendidas. Lloviznaba y las velas estaban encendidas. Habían, dice él, varias, no sé, como 10 de cada lado. Es decir, él pasó por el medio de la ruta y las velas estaban encendidas de los dos lados. Y que cuando él fue pasando, sintió algo extraño, como algo que lo sofocó. Y que vio a un señor de sombrero sentado en el medio de la ruta, con un traje negro, que él lo esquivó, pasó por el costado, y que al darse vuelta, aceleró, y al darse vuelta, fue un poco más rápido en realidad, y al darse vuelta, ya aquello había desaparecido. Pero que mucha gente contaba de que en ese lugar veían a veces a algunas personas en la noche como arrodillados, o las velas encendidas, o este tipo de apariciones, ¿no? Sé que tengo algunas historias más por ahí en algún lugar que las voy a buscar con respecto a la curva de Los Vegas, pero un poquito esto era lo que recordaba, ¿no? De entre tantas historias que nos han contado, porque realmente nos han contado muchas historias a lo largo del tiempo, pero por este momento es lo que recuerdo, ¿no? Ya vamos a estar con algunos saludos más. Es tiempo de ir a una pausa. Les cuento que vamos a tener la noche de terror en vivo, ¿sí? Falta poquito, me parece. Estamos como a menos de un mes, ¿sí? Menos de un mes, ¿no? Es el día viernes 8 de noviembre en la sala San Miguel Arcángel. Entre las personas que asistan esa noche vamos a sortear algunas presencias para lo que vamos a hacer como despedida del programa en casa, ¿sí? Así que no van a ser muchos, van a ser unos cuantos nada más con quienes vamos a poder compartir, pero va a ser por sorteo entre la gente que esté allí. Vamos a poder compartir esa noche como ya lo hicimos unos años atrás, y fue una experiencia realmente muy pero muy linda que queremos repetir, ¿sí? Adriana Córdoba en la producción, mi nombre es Sergio Fierro, es tiempo de pausa. Ustedes pueden escribir 155 95 17 45 es la vía de comunicación. Vivo y dónde va a ser la noche de el viernes 8 de noviembre. Viernes 8 de noviembre, sala San Miguel Arcángel, acá en el centro, San Martín, esquina Monteagudo. Guardián, me encanta la radio, debo decir que la historia del Nito me conmovió muchísimo, excelente el programa. Un saludo para mi marido que está de guardia, y mis hijos Fabri y los Mellis que te escuchan siempre. La familia Lazo del barrio 20 de junio. Tiempo de continuar con las historias. Hay saludos un par de saludos nada más de los chicos que están viendo la transmisión en vivo en el Face. Un saludo para Cristina Álvarez, saludos para Brenda Díaz, estamos escuchando con mi marido desde Villa Carmela. Me llamo Brenda, el Gastón, te cuento que todos los días, esto lo leí ya,
Para María Elena Jaramillo Escobar, buenas noches Sergio, escuchando tu programa con especial atención, están muy interesantes los relatos, ella es de Colombia, un saludo grande. Nico Díaz dice, saludos Sergio, escuchamos con mi novia como todos los miércoles, muy buenas las historias. Mar Cariñano, Sergio, siempre escuchándote y haciéndote el aguante desde Tigre, abrazo amigo. Guardián, me llamo Leonardo, quiero contarte algo que le pasó a mi padre, que es una historia que conoce ya toda la familia, por supuesto. Esto ocurrió cuando él era muy joven, en la provincia vecina de Santiago del Estero. Su trabajo por aquel entonces era de chofer, él manejaba un camión. Ese camión era de su padre en realidad, ¿no? Y una noche, es decir, mi abuelo, a quien no conocí, una noche cuando iba saliendo de Santiago, como tantas otras veces, ¿no? Con el camión cargado, por la ruta que pasa por el aeropuerto, que también hoy por hoy es un lugar que está como mucho más poblado, pero por aquel momento no lo era tanto. En ese momento el camión se le rompió. Ellos tenían la costumbre de salir o de noche o de madrugada, es decir, muy tempranito, 4 o 5 de la mañana, para aprovechar el día manejando, ¿no? En ocasiones llevaban algunas cosas a Santa Fe, otras veces a Buenos Aires, dependía de la carga, otras veces a Córdoba. En esa oportunidad el camión se rompió, dejó de funcionar, él sabía algo de mecánica, y entonces una vez que se tiró al costado de la ruta, él se bajó a revisar, dejó las balizas puestas, y cuando esto sucede, los demás camioneros que van pasando, por lo general, se detienen a ver qué es lo que le ha ocurrido al compañero, ¿no? Para ver si pueden ayudar, si pueden colaborar. Y se pararon varios, ¿no? Pero ahí, entre 2 o 3, mirando con las linternas, se dieron cuenta que se había roto la bomba de agua. Así que tenían que esperar al otro día, sí o sí, para sacarla y llevarla a alguien que la repare allí en Santiago o que la cambie. La cuestión es que se quedó conversando un rato con los otros amigos, con los camioneros, después que se dieron cuenta de lo que había pasado, y se fueron, ¿no? Él apagó las luces y los camiones que pasaban ya no se detenían. Él durante un momento se quedó sentado en el estribo del camión a tomar unos mates, y en eso vio que un poco más adelante de donde estaba él, por la banquina, a unos metros, venía alguien caminando. Era, según él cuenta, un hombre de unos 60 años fácilmente, y que al llegar donde estaba él, muy amablemente le dijo: ¿qué le pasó, joven?, preguntándole. Mi papá le contó: no, nada, lo que pasa es que se me rompió el camión, una bomba de agua, tengo que esperar a mañana que amanezca para hacerla arreglar. Se quedó conversando con mi papá, y ahí estaban hablando un poquito los dos. Él le ofreció mate, pero este señor no quiso. Mi papá aprovechó para preguntarle si no conocía algún mecánico por la zona, y él le dijo que sí. Le dio una dirección y se quedó acompañándolo un rato largo, es decir, conversaron no sé si 2 o 3 horas. Este señor le contó que él vivía cerca de ahí y que volvía de trabajar en una estación de servicio que estaba en la entrada a Santiago del Estero, 1 kilómetro más o menos de donde estaban ellos, sobre la ruta 9. Mi papá dice que esto lo ayudó a pasar la noche, por supuesto, porque estaba ahí aburrido, y que cuando comenzó a amanecer, este señor se despidió y se fue. En ese momento, y se daría cuenta después, vio algo extraño. Mi papá se fue hacia el lugar donde este señor le había indicado que vivía un mecánico. De hecho, no estaba muy lejos del lugar.
Y al llegar a esa casa, efectivamente, vivía allí este señor. Era un mecánico, pero este hombre ya no trabajaba, ya no hacía arreglos por la edad. Era un hombre de más de 70 años. Y en la conversación, él le pregunta a mi papá quién lo había mandado a su casa, quién le había dicho que vaya para allí. Bueno, y mi viejo muy naturalmente le dijo el Rulo Jiménez, que era el nombre de aquel señor, o que según aquel señor le había dado a mi papá. Este señor lo miró de una manera muy extraña a mi papá. Mi papá nunca comprendió. Se ve que le afectó tanto que en ese momento se sentó. Y su hijo, que estaba muy cerca de donde estaban ellos conversando, a un par de metros nada más, se quedó mirándolo y le dijo: no puede ser. ¿Quién lo mandó? Volvió a preguntar y mi papá repitió el nombre de este señor, el Rulo Jiménez, que trabaja en la estación de servicio ahí en la ruta 9. Otra vez de nuevo le dijo: no puede ser. Este señor se quedó en silencio por un rato. Según mi papá contaba, le temblaban los labios cuando quería hablar. Y mi viejo aprovechó y le dijo: él estuvo conmigo toda la noche, o se quedó unas cuantas horas conmigo acompañándome al lado del camión. Estuvimos conversando y luego se fue. Pero antes de irse, me recomendó que viniera a verlo a usted. El hijo de este señor le preguntó dónde estaba el camión. Y mi viejo le dijo: está acá, cerquita, en la ruta, al costado, quizás un poquito menos de un kilómetro. Y este muchacho se ofreció a acompañarlo. Vamos, yo lo acompaño, voy a ver si lo puedo ayudar. Él también sabía de mecánica. Y se fue con mi viejo, ¿no? Llevando unas herramientas, algunas cosas. Como mi papá le había indicado lo que era, bueno, más o menos sabía qué era lo que tenía que llevar. Papá, quédate tranquilo, le dijo este muchacho. Y llamó a su mamá y a uno de los hermanos, que, bueno, se quedaron con él. Y mientras caminaban alejándose de la casa, el hijo de este señor le contó a mi papá que el Rulo Jiménez, de quien él hablaba, que según él lo había acompañado esa noche ahí al lado del camión en la ruta, había sido el mejor amigo de su papá, pero que había fallecido hacía ya unos 20 años atrás. No puede ser, es lo primero que dijo mi papá. Pero después, por supuesto, se quedó perplejo, sin saber qué decir, mientras este muchacho le contaba de que efectivamente él había trabajado un tiempo en una estación de servicio, pero que había fallecido ya unos 20 años atrás, que habían sido muy amigos con su padre, que ellos, por supuesto, lo conocían todos, era como parte de la familia, ¿no? Al llegar al lugar donde estaba el camión, terminó de contarle que a este señor aparentemente lo habían atropellado y había fallecido. Nunca se supo quién era, porque lo dejaron abandonado, el señor quedó a la orilla de la ruta. Nunca pudieron definir quién había sido. Lo encontraron de madrugada, unos metros más adelante de donde estaba el camión. Mi papá vio que había allí un pequeño monumento, una pequeña cruz de madera con pastos a los lados, con esas casitas que se le hacen como a todos, ¿no? Los que pequeños monumentos a la orilla de la ruta. Este era muy chiquitito, se notaba que hacía un tiempo que estaba como abandonado. Y cuando mi papá se acercó allí con este muchacho, efectivamente dice que estaba allí escrito el nombre de este señor, que apenas se podía leer. Y mi viejo, imagínense, casi se muere, ¿no?
Mi papá dice, yo no sentí miedo porque al momento de estar con él, mientras hablaba con él, para mí se trataba de una persona normal. Haciendo memoria, y como les dije antes en el relato, sí le había llamado la atención algo. Él dice que mientras se alejaba en un momento cuando lo vio cruzar la ruta, de pronto desapareció en la oscuridad. No volvió a escuchar ni los pasos, ni volvió a ver dónde estaba. Había desaparecido muy rápidamente y aquello le pareció extraño. El muchacho interpretó que quería que su padre lo visitara. Es decir, este joven que fue a arreglar el camión interpretó que este señor que había estado con mi papá, ¿sí?, que ese era el Rulo Jiménez, quería que este señor lo visitara. Y efectivamente, según contó su hijo luego, ya hacía mucho tiempo que él no iba al cementerio, principalmente porque estaba mal de salud, no podía ir solo, pero que prometió que iba a ir a verlo. Una vez que resolvió el problema del camión, mi viejo siguió su camino, pero después de eso, en varias oportunidades en las que mi papá pasaba por allí, llevaba siempre una velita en el camión, se bajaba, la encendía y seguía su camino. Aún hoy, me dice, cuando pasaba por ahí, creo que todavía está aquel pequeño monumento, esa cruz chiquita al costado de la ruta donde marcaba el lugar donde este señor fue encontrado sin vida. Esta es una historia corta que dice, bueno, está solicitada esta historia, ¿sí? Antes que nada quiero agradecer por el mail muy lindo que me mandó José Luis, de la familia Villagra, un saludo grande, que nos escucha junto a toda su familia. Ellos vivieron un tiempo en la provincia de Tucumán, pero son de Catamarca, de allí nos están escuchando en este momento. Y esta es la historia que nos han pedido, ¿no? Un ferroviario, y era el dato que tenía, y un nombre que era Gregorio. Pudimos encontrar la historia y es la que compartimos nuevamente. Creo que en algún momento hace años la hemos contado. Mi nombre es Manuel, escribo para contarles algo que le ocurrió a mi padre hace muchos años atrás. Él era empleado ferroviario y por aquellos años estaba destacado en Pinto, en el departamento Aguirre, en Santiago del Estero, porque en otra oportunidad le tocó estar en Salta, unos años estuvo en Salta, otro tiempo estuvo en la banda en Santiago del Estero. Esto era como muy normal entre los ferroviarios, de que fueran trasladándolo a distintas estaciones, ¿no? Pero estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de principios de los años 70. Una noche en el mes de mayo, cuando él se encontraba allí en ese lugar en Pintos, en Santiago del Estero, un lugar, según él contaba, desolado, un campo con muy poca gente, ¿no? Con muy poca población, que apenas llegaba la noche, por supuesto, era muy oscuro, incluso la estación misma no tenía casas muy cercanas. A él le costó mucho adaptarse por aquellos años, por ese momento, a este lugar, si bien es cierto que ya había estado en otros lugares parecidos. Aquel particularmente era muy solitario. Una noche, en el mes de mayo, llegó corriendo a casa de una familia más o menos cercana del lugar, la familia Correa, y llegó preso del pánico, muy asustado, tartamudeando, prácticamente llorando,
Una vez que llegó a la casa ni siquiera esperó que lo atendieran y entró a la propiedad. Estaba, según él mismo relataba, fuera de sí, temblando. Don Gregorio fue quien lo atendió. Este señor era el dueño de la casa, que por supuesto, extrañado también y asustado, le preguntaba qué le pasaba. Lo hizo pasar inmediatamente, le dio un poco de agua y logró tranquilizarlo un poco. Por supuesto que mi padre, una vez que este señor encendió una lámpara de querosén que tenían ahí en el lugar, no había luz eléctrica en ese momento, y relató lo ocurrido. Eran, según él cuenta, pasada la medianoche. Se quedaron asombrados, ¿no? Ya, según el relato, estando en la cama de la vieja estación, primero escuchó ladrar a la perra, una perra que tenía él ahí, como muy asustada y por momentos como llorando. Y a él le resultó extraño. La perra ladraba por lo general cuando pasaba alguien. Y él solía levantarse o salir como para conversar cuando pasaba alguien, porque no tenía muchas oportunidades de hablar no había demasiada gente en el lugar, ¿no? En esa oportunidad se levantó, abrió la puerta y el animal entró rápidamente, sin la cadena con la que estaba atado, supuestamente, ¿no? Había un pequeño techo hacia el costado de la estación donde dormía y se había soltado. Entró como asustado el animal y se acurrucó en un rincón y ahí estaba llorando muy muy despacito. Se lo escuchaba apenas, pero lloraba como muy asustada. Entonces él sacó la cabeza para mirar y vio un latón donde él le ponía la comida, que este latón comenzó como a saltar, como si alguien lo tirara, como si alguien lo levantara y lo tirara, ¿no? Lo levantara como a 1 metro del piso y lo tirara. Y por supuesto que se escuchaba el ruido también. No entendía lo que pasaba. Hasta ese momento no estaba asustado, pero salió para mirar mejor. Y al girar donde terminaba la pared de la estación, hacia donde estaba la cucha, la perra, se dio de frente con una mujer joven, según él cuenta, morocha, con un vestido oscuro, y que estaba como en cuclillas, a no más de 2 metros de él. Suele suceder que cuando la noche es clara en el campo, a veces uno ve con los ojos acostumbrados a la oscuridad, y él podía ver con claridad a aquella mujer. Según cuenta él, tenía una rama en la mano, y era como si dibujara o trazara algo en el piso con esa rama. La miró extrañada, sin comprender lo que sucedía, pero le preguntó si estaba bien, si le pasaba algo, quién era. Y en ese momento ella se levantó casi de frente a él, se quedó mirándolo y, según nos cuenta, fue como si levitara a unos centímetros del piso. Vio que su ropa, el vestido, lo que llevaba puesto se movía con el viento, como si estuviera flotando. Fue apenas unos segundos e inmediatamente lanzó una carcajada que, según cada vez que lo cuenta, sigue erizándole la piel. Ahí fue cuando salió corriendo desesperado, porque dice que ese rostro de esa mujer morocha de pronto se transformó en un rostro cadavérico. Era como si estuviera frente a una calavera. Fueron unos segundos nada más. Y que esta mujer, cuando él corrió, venía como detrás de él, y él sentía un ruido que le daba mucho miedo, mucha impresión, y él lo describe como los huesos chocando entre sí, el sonido ese. Escuchaba como si viniera algún animal detrás de él también, ruidos como muy extraños. Justo antes de llegar a la casa de los Correa sintió que, como si lo hubieran agarrado desde atrás, en el brazo.
y fue cuando comenzó a gritar desesperado. Al entrar tenía parte de la ropa como rota, como desgarrada, solo un poco nada más, pero sí el brazo y la pierna rajuñada. El resto de la noche, y luego de relatar lo que le había sucedido, se quedó allí en el lugar, muy asustado, por supuesto que no pudo dormir. Este señor Gregorio se quedó acompañándolo, se quedaron tomando unos mates, y según ellos cuentan, escuchaban como gritos a la distancia, y escuchaban extrañamente a los perros que habían en el lugar, en la zona, llorar de una manera insistente. Llegó la mañana y al día siguiente volvió él junto a don Gregorio a la estación y encontraron en el suelo donde él había visto a aquella mujer que estaba como en cuclillas, ¿no?, con la rama, un dibujo muy claro. Era como una estrella de 5 puntas y dentro decía, como abreviado, S, tan y una B, decía él, y que habían como unos números dibujados, según la interpretación de él, los 3-6, lo que interpretaron como un mensaje satánico. Quizás alguna curandera, decían, o una bruja, específicamente. Era como muy normal en esa zona. No normal, pero sucedía con frecuencia, de que se veían a mujeres curanderas, a brujas o apariciones de este tipo. Desde esa noche y por mucho tiempo mi papá no quiso quedarse a dormir allí solo, en un lugar. Consiguió un pequeño lugar en la casa de esta familia que lo alojaba durante las noches, y después de un año aproximadamente lo trasladaron, porque cada vez que él volvía a la estación por la mañana encontraba todas las cosas, las pocas cosas que tenía allí en el lugar, que habían en el lugar, en el piso, desparramadas, y se sucedían siempre estas situaciones paranormales, estos hechos, con mucha frecuencia. Se fue, volvió en ese momento a la provincia de Salta, pero por supuesto que por las noticias de los trenes, ¿no?, que iban y volvían, se enteró también que su compañero de trabajo, aquel que habían destacado en aquel lugar, también había sido testigo de estos hechos paranormales, que ocurrieron durante mucho tiempo, y donde muchos de esos compañeros han relatado y han compartido. Bueno, hoy el programa se va a extender, vamos a ir un poco más allá de la medianoche, pero los relatos que vamos a escuchar luego son relatos que están grabados, ¿no?, que hemos contado en algún momento. Bueno, ya saben, la noche de terror en vivo va a ser el viernes 8 de noviembre, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas. Vamos a estar en esa noche de terror, vamos a sortear, algunas presencias en lo que va a ser la despedida de fin de año, ahí en casa, con historias, con algunas cositas, ¿no?, que es como muy limitado, una experiencia que ya tuvimos y que estaba muy linda. Me voy con algunos saludos y luego con estas historias, espero que se queden. Seguramente esto va a ser hasta pasada las 12:30, 12:40 aproximadamente, ¿no? Así que los invito a quedarse con nosotros. Bueno, mensaje que dice: Guardián, como siempre escuchando, me mandás saludos, soy Kevin Pereira, muy bueno el programa, un saludo grande para vos. Ciruja, pasá la historia de Cándida y Luis, sucedió en Córdoba, Luis era de Tucumán, relato verdadero, Javier el Ciruja, creo que lo conté hace poquito, me parece. Un saludo para Ramona Cejas y Miguel Escaño, siempre escuchándote todos los miércoles desde Barrio Sur. Buenas noches, me encantan tus historias. ¿Tenés alguna del Cristo? Soy Bianca de Yerba Buena. Sí, del Cristo hay como muchas, ¿no? Buenas noches, guardianes. Podés mandar un saludo para Pachu Peña de la Facultad de Miguelillo, y quería preguntar cuál era la sanguchería de la Miguelillo y Alem. Fui, pero no pude encontrarla. Si me puedes pasar la dire, soy Richard de Loma de Tafí, vecino nuestro, ¿no?, de Loma de Tafí. Bueno, saludos, ahora me fijo. Para Maru Sánchez, por favor, antes que me degüelle, soy Fabián Castillo, dice un saludo grande, muy bien. Sergio, muy buenas las historias, te escuchamos siempre. Saludos para Alfredo y Mauricio, soy Norma de Buenos Aires, un saludo grande para vos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo.
Y vamos a poner ahora sí estos audios para compartirlo con ustedes. Y los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a estar mucho más allá de la medianoche. Oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños, allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Esta primera historia de la noche la manda Micaela, que nos cuenta que nos escucha hace mucho tiempo. Nos cuenta también que está casada, que tiene 2 hijos varones, uno de 6 y otro de 4 años. Vivo en la zona de Villa 9 de Julio. Enfrente del lugar donde nosotros habitamos hay un terreno baldío. En aquellos años, cuando vinimos a vivir aquí, aún no habían muchas casas en la zona. Y no había tampoco mucha iluminación, como lo hay hoy en día. Aquella zona era muy oscuro. Recuerdo que cada vez que volvíamos del centro, o del trabajo, o de cualquier lugar a donde salíamos, teníamos que caminar aproximadamente 6 o 7 cuadras, porque el colectivo nos dejaba sobre la avenida. Ningún colectivo entraba a aquellas cuadras. El lugar era muy oscuro. Esas cuadras no tenían luz. Con suerte, algún foco en una de las esquinas. Yo siempre tuve miedo, pero miedo a que nos robaran, a que nos pasara algo. Y es por eso que casi todas las noches nos encontrábamos en el centro para volver juntos con mi marido. Porque los dos salíamos de trabajar más o menos en el mismo horario. Así que nos encontrábamos en el centro y volvíamos juntos. Solo que yo, los fines de semana, por lo general, no trabajaba. Y él sí. Entonces, sucedía que
Estaba sola hasta que mi marido llegaba. Aproximadamente esto ocurría a las 11 de la noche. Un sábado en particular, me acuerdo muy claramente que había comenzado a refusilar y estaba tronando mucho. Habían muchos rayos, refusilos, pero aún no llovía. Yo tengo mucho miedo a todo esto y en ese momento, por supuesto, estaba muy asustada. Era una de esas típicas tormentas que ocurren en Tucumán. Recuerdo que estaba cosiendo un delantal en el comedor mientras miraba un poco de televisión y de pronto sentí un ruido en el baño. Me fui a ver qué es lo que había pasado. Supuse que la puerta había quedado abierta porque tiene un ventilete incluso que da hacia afuera, entonces pensé que estaba entrando mucho viento por allí. Pero cuando llegué me encontré con que la ducha estaba abierta, o sea, estaba saliendo agua. A mí me pareció extraño, pero sin pensarlo demasiado la cerré y me di vuelta para salir. Y la puerta del baño se cerró muy fuerte detrás mío, como si alguien la hubiera empujado, pero con mucha fuerza. Pensé nuevamente que era el viento, pero me di cuenta de inmediato que no podía ser, porque el ventilete estaba cerrado. Aún un tanto sorprendida y asustada, me fui de nuevo al comedor y me senté allí para seguir cosiendo. Recuerdo que en aquel momento sucedió que el foco comenzaba a disminuir su intensidad. Lo peor de todo, tal vez, es que vi que el otro foco del pasillo comenzó a moverse. Solo. Se movía de un lado para el otro. La luz comenzó a bajar gradualmente hasta que se apagó. Me quedé sin luz en la casa. En ese momento me quedé paralizada, con mucho miedo. Recuerdo que los rayos y los refusilos seguían constantemente. Yo no sabía qué hacer. Como a los 10 minutos de cortarse la luz, sentí un ruido muy cerca mío. Yo simplemente había atinado a levantar los pies en el sillón y quedarme allí. Escuché que arrastraban una de las sillas de la cocina, pero no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Primero, era solo un poquito, como si la arrastraran unos centímetros. Y paraban. Y luego por toda la cocina. Yo pensé en salir al patio o a la vereda, pero estaba con tanto miedo que ni siquiera quería bajar los pies del sillón. Cuando me levanté para salir, cuando tomé coraje para hacerlo, algo o alguien cruzó delante mío. Yo estaba a unos 3 metros de la puerta y con los refusilos, cuando se producían los refusilos, por la luz que entraba en las ventanas, veía figuras como de chiquitos dentro del comedor. Y digo chiquitos porque para mí eran 2 o 3 que andaban por el comedor, por la casa, corriendo. En un momento vi a uno que andaba a 4 pies. Yo no sabía qué hacer ni qué pensar. De repente, la puerta de la heladera, que estaba también en el mismo lugar, se abría y se cerraba sola. Porque la puerta de la heladera hacía un ruido muy típico cada vez que la abrían, y yo lo podía escuchar. Entonces, tomé un poquito de coraje y comencé a caminar para la puerta de salida. Recuerdo que cuando quise tomar el picaportes para salir de la casa, para abrir la puerta, fue como si agarrara la mano de una persona, pero la mano de una criatura, porque la sentí muy chiquita. Retiré la mano muy rápidamente, muy asustada.
sin abrirla, por supuesto. Y de pronto sentí una risa burlona. Miré a todos lados y podía ver aquellas siluetas caminando por el comedor. Tomé coraje nuevamente, agarré el picaporte, abrí la puerta, pude abrirla y salir. Y me quedé allí como una hora hasta que volvió mi marido. Fue aterrador. Sentía mucho miedo por lo que me había pasado, por lo que ocurría en mi casa, y tenía pánico por los refusilos, los rayos, los truenos. Lo peor de todo es que yo desde afuera sentía ruidos dentro de la casa. Cuando mi marido volvió, aún no había vuelto la luz. Y yo no quería entrar, pero estaba muy asustada. Casi te diría que no razonaba. Apenas pude contarle todo lo que me había pasado, del miedo que sentía. Pero en una primera instancia era como que no me creía. Cuando dieron la luz de nuevo, entramos a la casa y algunas de las cosas de nuestras pertenencias estaban en el piso. La heladera estaba abierta. Recuerdo que la despensa que teníamos, o sea, el azúcar, la hierba, la harina, estaba todo desparramado en el piso. Habían roto las bolsas y lo habían desparramado por todo el piso. Fue allí cuando me creyó. Aquella noche me llevó directo a la habitación, nos quedamos allí, mientras yo me tranquilicé, me calmé y nos dormimos. Al día siguiente, al levantarnos, sobre toda aquella suciedad que había quedado en la casa, harina, azúcar y todo lo demás, encontramos los piecitos de nenitos, como si hubieran caminado en todo aquel espacio de la casa, en el comedor y en la cocina. Yo quería irme inmediatamente de allí, y así lo hicimos. Nos fuimos a casa de su mamá, donde nos quedamos prácticamente por un mes. En aquel tiempo bendijeron la casa en reiteradas oportunidades, la curaron y volvimos allí, pero por muy poco tiempo, porque aquellos hechos continuaron repitiéndose, no con esta intensidad, pero por las noches se hacía muy difícil descansar, porque una vez que nos acostábamos, comenzábamos a escuchar los pasitos de los nenitos que corrían por toda la casa. Y en otras oportunidades podíamos sentir claramente cuando subían a nuestra cama. Nos fuimos de aquel lugar al tiempo. Después no volví a escuchar más nada, ningún comentario sobre el lugar. Pero unos años atrás, una amiga y vecina de aquel lugar, que había conocido antes de ir a vivir allí, me contó que aquella casa continuaba hasta hace un tiempo con estas apariciones de estos duendes, inexplicable hasta el día de hoy.